Bienvenidos a Free Antiview World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 de Free Antiview World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Venezuela, la nueva Siria. La guerra secreta entre Estados Unidos y Rusia en América Latina. Hace unos días, un buque Ilyushin Il-62M transportó a más de 100 soldados y oficiales rusos a Caracas. Simbólicamente, hicieron una escala en Siria, como si dijeran que Venezuela es el próximo país después de Siria que se salva de la ruina y el desmembramiento. La misión militar estaba dirigida por el jefe de Estado Mayor, el general Tonkoshkurov, de piel fina, un nombre que conmovería a Vladimir Nabokov. «No te atrevas», exclamó John Bolton, a entrometerse en el hemisferio occidental. «Quita tus manos de Venezuela. Es nuestro patio trasero». Los rusos no lo compraron. Hace algún tiempo intentaron oponerse a que los tanques de Estados Unidos fueran posicionados en Estonia, a un breve viaje desde San Petersburgo, y todo lo que tienen es la predicación de que la soberanía significa soberanía, y Estonia no tiene que pedir permiso a los rusos para recibir ayuda militar estadounidense. Ahora repetían este sermón americano textualmente a John Bolton y a su jefe. Salir de Siria primero, agregaron. Este es un nuevo nivel en las relaciones ruso-estadounidenses, o deberíamos decir confrontación. Durante mucho tiempo, los rusos se convencieron de que su simpatía por los Estados Unidos era mutua, o al menos se les devolvería algún día. Sin embargo, esta etapa ha terminado, la balanza se les cayó de los ojos y finalmente se dieron cuenta de la implacable enemistad de Estados Unidos. Estos rusos son realmente tontos si se dieran cuenta ahora mismo, murmurarías. Basta con leer los comentarios al artículo del New York Times sobre la exoneración de Trump por parte de Mueller para darse cuenta de que el odio a Rusia es una dieta básica de las élites estadounidenses, a la par con el amor a Israel. Ahí es donde estamos. Pero los rusos tenían una tradición opuesta. Los rusos habían tenido sentimientos tiernos por la gran nación más allá del océano en los días de los zares, en los días soviéticos, y aún más en los años postsoviéticos. Les gustaba el derrindo de Estados Unidos, sus pioneros, los granjeros, el jazz, Hollywood. Ellos compararon al americano Go West, Young Man con su propia exploración de Siberia. Compararon sus ciudades de rápido crecimiento con Chicago. Khrushchev admiraba el maíz y llamó a su pueblo a competir pacíficamente con Estados Unidos. Las clases educadas occidentalizadas rusas, inteligencia, se pusieron del lado de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y durante las guerras de Oriente Medio. Este amor por Estados Unidos estaba tan arraigado que no había, prácticamente, películas rusas soviéticas con villanos estadounidenses. Así es, no hay equivalente a los antagonistas de Rambo, o a Igor del horror clásico. Los estadounidenses en las películas rusas son buenos tipos, con muy pocas excepciones de las películas de serie B. No confiamos en Rusia. Nunca lo haremos. Estas memorables palabras de Nikki Haley no tuvieron contraparte rusa, y este sentimiento no era conocido en Rusia. Ahora es probable que cambie. La última película de acción rusa, The Balkan Line, presentaba a un equipo de comandos rusos que operaba en Bosnia y Kosovo contra los aliados de la OTAN, los islamistas que cosechan órganos en Kosovo, en la línea del thriller turco de Valley of the Wolves. Salió en el momento oportuno, en el aniversario del bombardeo de Belgrado, el acontecimiento más traumático para los rusos postsoviéticos. Cuando Clinton ordenó el bombardeo de la aliada rusa y coreligionista Serbia, a pesar de las súplicas y la intercesión de Rusia, los rusos comprendieron que su cambio de régimen había traído calamidades sobre sus cabezas. El primer ministro ruso Primakov se enteró de la decisión de Clinton en camino a Washington, y ordenó que su avión diera un giro sobre el Atlántico. En pocos meses, Putin asumió la presidencia rusa, y Rusia comenzó su curso más asertivo, pero todavía amigable con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos insistió en tratar a Rusia como un estado derrotado, como Irak después de Saddam o Japón en 1945. Eso fue demasiado. Los rusos podrían aceptar ser tratados como vasallos, pero como vasallos importantes, como vasallos a los que hay que prestar atención y escuchar. El apoyo de la insurgencia islamista en Chechenia o el fomento de la agresión georgiana no era la forma en que un suzerain recto puede tratar a su vasallo. El eslabón se rompió. Hasta hace poco, teníamos la versión de Putin de lo que salió mal, que fue presentada en sus entrevistas con Oliver Stone. Ahora tenemos la versión americana, y sorprendentemente, no es diferente según los hechos.
La versión americana de los eventos había sido presentada por William J. Burns, un veterano diplomático americano y embajador en Moscú. Fue resumido por Vladimir Goldstein de la Universidad de Brown. 1. Se esperaba que Rusia actuara como un socio obediente de Estados Unidos. Estados Unidos pensó que Moscú finalmente se acostumbraría a ser nuestro socio menor, y a regañadientes acomodaría la expansión de la OTAN incluso hasta su frontera con Ucrania. Desgraciadamente, el empuje del presidente Bill Clinton para la expansión de la OTAN hacia el este reforzó el resentimiento ruso. Sorpresa, sorpresa. 2. Rusia esperaba un quid pro quo por su apoyo a Estados Unidos tras el 11S, pero Putin interpretó erróneamente los intereses y la política de Estados Unidos. La administración Bush no tenía ningún deseo y no vio ninguna razón de cambiar nada por una asociación rusa contra Al-Qaeda. Tenía poca inclinación a conceder mucho a un poder en declive. 3. Los estadounidenses no prestaron atención a las advertencias de los rusos. El embajador cuenta que Putin le advirtió que reprimiera al inconformista presidente georgiano para que no atacara a los clientes rusos, pero esta advertencia había sido ignorada. 4. El cambio de régimen liderado por Estados Unidos en Libia inquietó a Putin. Supuestamente vio el espeluznante video de la muerte del líder libio Muammar Gaddafi, atrapado escondido en una tubería de desagüe y asesinado una y otra vez por rebeldes respaldados por Occidente. Aparentemente, en ese momento, Putin comprendió finalmente que no hay manera de sobrevivir a menos que afirme la posición rusa. Después de la puerta de Rusia, la enemistad entre los antiguos adversarios alcanzó cotas sin precedentes. Non, je regrette rien, y en particular no lamento que las relaciones ruso-americanas hayan ido de mal en peor. El mundo necesita equilibrio, y los rusos proporcionan un contrapeso al duro Kiyosam. La peor época de la historia reciente fue alrededor de 1990, cuando Rusia prácticamente dejó de existir como un factor importante de la política internacional. Luego, Estados Unidos irrumpió en Panamá e Irak, bombardeó Belgrado, creó Al-Qaeda y destruyó a su propia clase obrera. Si el arrogante y moreno conductor de autobús Maduro tratara de decir no a Washington en los años 90, sería secuestrado, arrestado, juzgado, digamos, por abuso de menores o tráfico de drogas y encarcelado durante 30 años. El entonces presidente ruso Yeltsin ni escociente intelectual hubiera se daría cuenta entre sus borrachos combates de que Venezuela había regresado al dominio colonial directo. Afortunadamente, Rusia y los Estados Unidos apenas se hablan, y los países que desean escapar del dictador imperial pueden elegir. Venezuela está en la línea. El presidente Maduro subrayó que la visita de los asesores militares rusos se había organizado con mucha antelación. Aunque técnicamente cierto, durante el último mes la posición rusa cambió notablemente. Cuando Estados Unidos bloqueó las cuentas bancarias venezolanas, Maduro dijo que trasladó sus cuentas al Gazprombank ruso. Los petroleros rusos estaban visiblemente descontentos con su revelación. Hablé con un alto directivo de una compañía petrolera que se lamentaba de las palabras incautas de Maduro. Nuestro banco quedará bajo las sanciones de Estados Unidos, y estaremos arruinados, dijo. ¿Por qué no pudo Maduro mantener la boca cerrada? Manejaríamos su cuenta, pero en silencio, sin desafiar a los estadounidenses. Otros importantes funcionarios de Moscú dijeron que Venezuela está perdida de todos modos, y que es mejor olvidarse de ello. Pero la visita de la vicepresidenta venezolana, señora Delcy Rodríguez, a Moscú había cambiado el ambiente. Esta elegante y dinámica dama es una oradora excelente y convincente. Ella hizo una aparición estelar en una conferencia de prensa con Sergei Lavrov. En unas pocas palabras bien escogidas, desentrañó la red de mentiras que se tejían en su país. A pesar de las sanciones, Venezuela vive mejor que sus vecinos Colombia, Guatemala y Honduras. Hay 6 millones de refugiados económicos y políticos colombianos en Venezuela, y no quieren regresar a su país. Prefieren sufrir en la Venezuela socialista. Ahora, cuando miles de centroamericanos están caminando hacia Río Grande, los Estados Unidos deberían cuidarlos en lugar de preocuparse por Venezuela. El éxodo actual se produce en los estados clientes más complacientes de Washington. También nos enteramos de que los Estados Unidos robaron 1.000 millones de dólares de activos venezolanos y dieron 1.000 millones al tipo al azar que nombraron como presidente venezolano. Durante unos días, Rusia dudó. Los partidarios de una línea pro-estadounidense son bastante poderosos en Moscú, y pidieron que se abandone Caracas.
Recordaron un peligro real e inminente. Los Estados Unidos pueden bloquear los activos en dólares rusos y prohibir todas las transacciones en dólares para las empresas rusas. Este tipo de guerra se había intentado contra Corea del Norte e Irán con efectos devastadores. Los rusos esperan este movimiento. Por esta razón refuerzan sus reservas de oro y venden sus bonos y obligaciones estadounidenses. Esperan que suceda, tarde o temprano, pero prefieren posponerlo el mayor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de este trato, Putin decidió apoyar al venezolano Maduro. Así pues, se había roto un nuevo nivel en la guerra híbrida. Los venezolanos habían trasladado la sede de su compañía petrolera a Moscú, y la desafiante Rusia los ha aceptado. Estados Unidos respondió inmediatamente con un ciberataque a las centrales eléctricas venezolanas y causando un apagón extensivo. Es probablemente el primer ataque cibernético a gran escala contra la infraestructura de un enemigo. La destrucción de las centrífugas iraníes por medio de Stuxnet era todavía de alcance limitado y no interfería con la economía general. La red eléctrica de Venezuela ha sido recientemente actualizada y modernizada por la gran empresa internacional AP. Cuando se realizó la actualización, la empresa dijo en su comunicado de prensa que ahora Venezuela cuenta con el mejor y más avanzado equipo eléctrico. Aparentemente, el equipo más avanzado es más vulnerable a las ciberamenazas. Cada cambio de régimen organizado por Washington en América Latina solía incluir un ataque a la red eléctrica, por ejemplo, la eliminación del Allende de Chile, pero hasta ahora el adversario tenía que ensuciarse las manos físicamente, saboteando centrales eléctricas y líneas de transmisión. Ahora han aprendido a hacerlo desde fuera, desde Miami. Los venezolanos notaron que la primera advertencia de su apagón fue hecha por Marco Rubio. Marco Rubio anunció horas antes del apagón que los venezolanos vivirán la escasez más severa de alimentos y gasolina, revelando que tenía conocimiento de que algún tipo de shock ocurriría en las próximas horas. La Luna de Alabama también acepta la explicación del ataque cibernético, aunque lo cubre recordando que la mierda sucede, y los Estados Unidos también han experimentado apagones. Le pregunté a un experto ruso en guerra cibernética y me dijo que un ataque cibernético a la infraestructura es factible. Lo conectó con la lucha de Estados Unidos contra el gigante chino de las comunicaciones Huawei. Es el único fabricante importante que no proporciona una puerta trasera para las operaciones de espionaje de la NSA. Los rusos decidieron ayudar a Venezuela. Habían enviado ciberexpertos, una misión militar. Compran el petróleo de Venezuela y rompen el boicot estadounidense a la República Bolivariana. También ayudan a Irán a pasar por las sanciones. Los rusos tienen pocas ambiciones. No quieren gobernar el mundo, ni es cociente intelectual o a dominar a sus vecinos. No quieren luchar contra el imperio. Se contentarían con que los dejaran en paz. Pero si se les empuja, y ahora están siendo empujados, responderán. Desde el punto de vista ruso, incluso los políticos estadounidenses más hostiles desistirán antes de la colisión del día del juicio final.